Buenas noches. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor. Digo en la casa del Señor porque aunque usted está allá y yo estoy acá, estamos juntos alabando el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy aquí en la sala de mi casa y usted está alabando el nombre en alguna parte y juntos vamos a estar alabando el nombre del Señor y vamos a estar estudiando la palabra de Dios esta noche. Vamos a abrir las escrituras para ver qué es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy. Así que primeramente vamos a comenzar el servicio poniendo el servicio en las manos del Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos virtualmente esta tarde. Los hermanos esparcidos por doquier, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Y te pedimos ahora, Señor, que tu Santo Espíritu trabaje en nuestras vidas, que abras nuestros entendimientos, el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, y que podamos entender tu palabra, aplicarla a nuestra vida, que podamos entender mejor el trabajo tuyo en tu persona y en la vida de cada uno de nosotros, y que podamos honrarte y glorificarte. Ponemos en tus manos las peticiones que están en los corazones de cada uno de nosotros. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de esta tarde es la Trinidad y cómo se relacionan entre sí las personas. La Trinidad y cómo se relacionan entre sí las personas. Entonces vamos a primeramente ver algunas cosas aquí que son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, vamos a hablar de Dios en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted quiere ir anotando los pasajes conforme los vamos a ir viendo, no va a tener tiempo de buscarlos en su Biblia porque vamos rápido. Puede verlos aquí en pantalla, pero sí va a poder estudiarlos después si usted los quiere anotar. Coja papel y lápiz y los va anotando. Primeramente, Génesis 1:1 es la primera ocasión en que se usa la palabra Elohim. Elohim en el hebreo es Dios, es nuestra traducción de Dios, y nos dicen que es un sustantivo uniplural. O sea, los tres fieles poderosos es la definición de la palabra Elohim. Y Elohim aparece unas 2222 veces en el hebreo en el Antiguo Testamento. Y es la palabra que se traduce Dios. Hay otras palabras también, algunas formas de él, él, ela y algunos otros nombres que también son derivados. Por cierto que él se usa muchas veces en los nombres. Samuel, Daniel, Joel. Entonces todos estos nombres tienen algo que ver con Dios. Y ponen él ahí en el nombre de la persona y con eso tiene algo que ver con Dios. Así que vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche y vemos aquí entonces que la Trinidad creó. Vamos a Génesis capítulo 1 y el versículo 1, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿el principio de qué? Estamos hablando del principio de la creación. Porque antes del principio de la creación hay algo que también comenzó, que es cuando Dios pensó que se iba a ser hombre, cuando Dios pensó en la encarnación. Entonces, antes de Génesis 1:1, ya Dios había pensado en su mente, en su corazón, de que Él se iba a hacer hombre, Él se iba a encarnar. Entonces, la segunda persona de la Trinidad se iba a hacer hombre en la mente de Dios el Padre antes de ninguna otra cosa. Entonces, llegamos aquí a Génesis 1:1 y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice en el versículo 2, perdón, eh, vamos ahora a Romanos 1:20. Vamos a ir salteando esta noche. Disculpe si me equivoco un poco, hay mucho que ver. Romanos 1:20, estamos hablando de la Trinidad y vemos que es visible desde la creación. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hicieron claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo aquí? Fíjense,
las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad. Quiere decir que desde que se hicieron las cosas, desde la creación misma, Dios se hizo posible, Dios se hizo visible para ellos y lo pudieron entender. Rechazaron, pero lo pudieron entender. Hay un estudio de eso en el Salmo 19, que no vamos a ver eso ahora. En algún momento lo estaremos estudiando, la revelación de Dios a través de la creación, a través de la Biblia y a través de Jesucristo. Eso está en el Salmo 19. Otra vez, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora vemos que el ejecutor de la creación es Jehová. Dice en Génesis 2:4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que, y fíjense aquí que dice Jehová Dios, en el hebreo sería Jehová Elohim, hizo la tierra y los cielos. Vemos entonces aquí en Génesis 2:4 que el ejecutor de la creación es Jehová. Ahora, Jehová del Antiguo Testamento es el Jesucristo del Nuevo Testamento, es la encarnación. Vamos a ver más en cuanto a eso dentro de un momento, cuando vemos Juan capítulo 1. Vamos a Hebreos capítulo 1 y versículos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces vemos aquí que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Ahora la Biblia dice que Él fue el ejecutor de la obra y ahora vemos que Él es un Dios que hizo y se quedó. O sea, Él no se fue, sino que no dejó eso a solamente la naturaleza para que siguiera a través de una evolución, sino que Él lo hizo, terminó la creación y la sigue sustentando o sosteniendo. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, la palabra que creó es la misma palabra que sostiene y sustenta la creación hoy. Sustenta la creación, nos sustenta a nosotros también. Por eso seguimos leyendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, vamos a Mateo capítulo 3. Vemos aquí en el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús vemos la Trinidad. Versículos 16 y 17 de Mateo capítulo 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Ahora, ¿quién vio? Bueno, en otros pasajes y otros estudios que hemos visto, vemos que el que vio fue Juan el Bautista, porque él iba a usar eso después como testimonio para poder identificar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Porque el que lo envió a bautizar, o sea, Dios, entonces le dijo que la forma que él podía identificar al que bautizaba con Espíritu Santo era que vería el Espíritu Santo descender sobre él. Entonces, cuando Juan vio el Espíritu Santo que descendió como paloma y venía sobre él, entonces él pudo decir después que este es el Hijo de Dios, porque yo lo vi y doy testimonio de que así es. Versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos aquí la Trinidad. Vemos a Jesucristo bautizándose, vemos la voz del Padre y vemos el Hijo, el Espíritu Santo en forma de paloma. También vemos a la Trinidad en la persona de Jesucristo. Vamos a Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible, quiere decir que nosotros no lo podemos ver a Él con estos ojos. Ahora, Dios nos dio 5 sentidos y el sentido de la vista permite que nosotros podamos ver luz. Ahora, hay varias gamas allá afuera de rayos y nosotros no los podemos ver. Ahora, la gama que se llama luz es una gama que está acá, por decirlo acá, y hay rayos por encima
y hay rayos por abajo. Y hay sensores que pueden ver eso, pero nuestros ojos no pueden ver lo que está arriba y lo que está abajo de esa franja que se llama luz. Nosotros podemos ver eso, pero Dios está en otra dimensión. Entonces, para nosotros no podemos ver a Dios con estos ojos. Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Es invisible, pero a través de Jesucristo lo podemos ver. Ahora, cuando dice primogénito de toda creación, ¿recuerdan que hace un momento mencioné que antes de Génesis 1.1 hubo algo? Bueno, antes de Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que hubo es el hecho de que Dios se haría hombre, o sea, la encarnación. Así que en la mente de Dios el Padre, lo primero que ocurrió es Jesucristo en forma humana. Y por eso dice aquí en Colosenses 1.15 de que Él es el primogénito de toda creación. Ahora, vamos al capítulo 2 y el versículo 9, donde dice, porque en Él, o sea, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjense, en Jesucristo, en el cuerpo de Jesucristo, habita toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que ahí está la Trinidad. Si habita corporalmente en Jesucristo toda la plenitud de la deidad, quiere decir que entonces al ver a Jesús vemos al Padre. Al ver a Jesús vemos al Hijo. Y al ver a Jesús estamos viendo también el Espíritu Santo, porque en Él habita corporalmente, o sea, en su cuerpo, habita toda la plenitud de la deidad. Ahora, no se quedó ahí, sino que nosotros nos beneficiamos con eso, porque dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en Él, o sea, nosotros lo recibimos a Él. Nosotros tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en nosotros. En la persona del Espíritu Santo morando en nuestro espíritu, nosotros tenemos la deidad morando en nosotros. Vosotros estáis completos en Él, que es cabeza de todo principado y potestad. Vamos ahora a Efesios, porque vamos a ver también la Trinidad en la salvación. Fíjense que dice, y vino, hablando de Jesucristo, y anunció las buenas nuevas, o las buenas nuevas de paz, a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, hablando de gentiles y judíos, los que estaban lejos gentiles, los que estaban cerca judíos. Pero fíjense lo que dice en el siguiente versículo, porque por medio de Él, o sea, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces fíjense cómo está aquí la Trinidad. Por medio de Él, Jesucristo, tenemos entrada por un mismo espíritu, el Espíritu Santo, al Padre. Entonces ahí está Jesucristo, el Espíritu, que es el acceso, o sea, a través de él el Espíritu Santo nos habla, nos redarguye de pecado, justicia y juicio, y nos hace que nosotros entonces podamos arrepentirnos cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal por fe. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu que está muerto en delitos y pecados, le da vida y establece morada. Así que vemos ahí la Trinidad donde está trabajando en la salvación. Vemos el Hijo, estamos creyendo en el Hijo, el sacrificio que el Hijo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, y tenemos franca entrada a través de Jesucristo por un mismo Espíritu al Padre. Vamos ahora a ver los tres capítulos, las tres sectores, las tres formas en que se manifiesta Dios a través de inteligencia, materia y espíritu, que nosotros fuimos creados a imagen también y semejanza de Dios. Entonces, primeramente vemos inteligencia, Dios el Padre. Y en inteligencia, Dios el Padre, entonces vamos a ver aquí algunos pasajes. Primeramente vamos a ver el Salmo 139, 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Romanos 1, 18 en adelante, algunos versículos ahí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios, estamos hablando de Dios, el Padre, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué sabemos nosotros de Dios? Lo que sabemos de Dios es lo que Dios nos ha manifestado, lo que Dios nos ha revelado. No sabemos ni más ni menos. El que piensa o dice que sabe algo más de Dios, está mintiendo, porque la Biblia dice que Él nos ha manifestado a través de su palabra y a través de su Hijo también nos ha manifestado su presencia y su existencia. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Leímos hace un momento este versículo, pero lo estamos viendo contextualmente. Las cosas invisibles de Él, o sea, las cosas que nosotros no podemos ver con estos ojos, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces Dios se ha revelado de tres maneras. Dios se ha revelado a través de la palabra y la palabra. Dios se ha revelado a través de la palabra silenciosa, que es la creación, a través de la palabra hablada y escrita, que es la Biblia y los profetas, y a través de Jesucristo, que es la encarnación. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vemos aquí entonces cómo Dios se ha manifestado y los hombres lo han visto, pero lo han rechazado o han tergiversado. Vamos ahora al capítulo 3 y el versículo 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces lo que quise mencionar aquí es que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios el Padre, entonces Dios es santo y todo el que no es santo está bajo el juicio de Dios. Ahora Jesucristo vino entonces para justificarnos. O sea, Él llevó nuestra culpa, Él sufrió nuestra pena. La paga del pecado es muerte. Jesucristo murió por nosotros y para darnos la vida eterna. Entonces el mundo queda bajo el juicio de Dios a través de la ley, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Ahora, la ley era para mostrarnos, ok, este es el patrón de Dios, aquí está, esto es lo que Dios exige, cúmplalo. Bueno, no puedo. Por lo tanto, entonces ahí está los sacrificios, pero nada de eso sirve. Las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, dice, porque la ley condena. La ley es para llevar al pueblo judío a Jesucristo. Dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora quiero que veamos ahora en cuanto al Espíritu Santo. Dios el Espíritu. Vamos primeramente Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Entonces ahora estamos viendo el Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no es algo, es alguien. Es Dios el Espíritu Santo. Y dice el Salmo 139, 7, ¿a dónde me iré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No hay ninguna parte donde nosotros podamos ir y huir de la presencia de Dios en el Espíritu Santo. Vamos ahora a Juan 3, 8. Y está hablando aquí con Nicodemo. Jesús está hablando con Nicodemo y le está haciendo ver algo en cuanto al nuevo nacimiento. Nicodemo había entendido mal cuando Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. Él creyó que era nacer otra vez de mamá. Y entonces Jesús le está explicando, no es nacer otra vez de mamá, es nacer una segunda vez del Espíritu. La primera vez es de agua o de mamá y la segunda vez es del Espíritu. Y entonces quise usar este pasaje para explicar
cómo es que funciona el espíritu. ¿Qué hace el espíritu? Cómo es el espíritu? Entonces, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Está hablando del espíritu. Ahora, la palabra en el griego, viento, y la palabra espíritu, que la vemos aquí, las dos palabras en este versículo, es la misma palabra en el griego. Es neuma, de donde viene nuestra palabra neumático. Entonces, neumático es una cámara de aire o cámara de viento. En cámara de aire específicamente. Entonces, el viento, o sea, el neuma, sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vemos aquí un poco en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Vamos ahora a Juan 4:24. Dios es Espíritu. Aquí está Jesús hablando con la mujer samaritana. Dios es Espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, muchos interpretan que esto está diciendo que Dios es solo espíritu. No, Dios es espíritu, pero Dios no es solo espíritu. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Entonces Dios es espíritu, pero no es solo espíritu. Los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, o sea, espiritualmente. Jesús estaba explicándole a la mujer samaritana de que vendrá el día y que ya estaba cerca, que no tenían que ir a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora, eso no significa que no debemos ir a la iglesia. Mucha gente con este pasaje también para decir, bueno, como yo puedo adorarlo en espíritu, entonces yo no necesito ir a la iglesia. Así como no tenían que ir a Jerusalén para adorar a Dios, yo tampoco tengo que ir a la iglesia para adorar a Dios. No, eso no es lo que está enseñando. En el Antiguo Testamento iban a Jerusalén, bueno, antes donde estuviera el arca. Estuvo en Silo, estuvo en diferentes partes antes de finalmente terminar en Jerusalén. Y entonces ellos iban a adorar a Dios donde estaba el arca. Y finalmente terminó en el templo. Y entonces ellos tenían que ir a donde estaba el arca, en Jerusalén. Pero vendría el momento en que ya no habría que ir a Jerusalén para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo vendría para cumplir. Porque el arca era parte del Antiguo Testamento. El arca era una réplica o un modelo, una copia del original. Cuando Dios le dijo a Moisés, mira que lo hagas conforme al modelo que te mostré en el monte. Entonces, ahí le estaba hablando de que él había visto el original. Yo no sé cómo lo vio, si fue en visión, si fue que Dios lo llevó en espíritu al cielo, si fue que Dios permitió que él viera una visión aquí en la tierra. Yo no sé. Yo solo sé que Moisés vio el original. Y Dios le mostró el original que está en el cielo. El original donde Jesucristo, cuando Él murió y fue sepultado y resucitó, Él subió y depositó o esparció su sangre sobre el propiciatorio en el original del cielo. Y eso fue lo que selló nuestra salvación. Entonces, ya no sería necesario que fueran a Jerusalén a adorar, sino que en espíritu y en verdad es necesario que adoren, es lo que dice nuestro Señor. Ahora quiero que vayamos también a 2 Corintios, capítulo 3 y el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu. Aquí vemos que el Señor Jesucristo es el Espíritu, o sea, son uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Donde el Espíritu Santo está reinando, donde el Espíritu Santo está llenando nuestros corazones, guiando nuestros pasos, hay libertad. No hay esclavitud, hay libertad. Vamos a Juan 14. Juan 14:15. Estas son palabras pocas horas antes de que él fuera tomado preso y llevado después para su crucifixión. Está dándole sus últimas instrucciones a sus discípulos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro
consolador. Ahora, la palabra aquí otro, hay dos palabras en el griego, por lo menos dos que yo sé. Una es otro igual y otra es otro diferente. El otro diferente es cuando Pablo le dice a los Gálatas de que ellos habían tomado otro y se refiere a otra índole, de otra clase. Y si viene otro, entonces sea anatema, dice el apóstol Pablo. Esa es la otra palabra otro. Pero esta palabra otro significa de una misma clase. Y el Espíritu Santo entonces es otro consolador. Jesucristo es consolador, pero Jesucristo se va. Él estuvo aquí con los discípulos 3 años y medio, pero Él se va. Entonces yo rogaré dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador en lugar de Jesucristo, para que esté con vosotros para siempre. Yo estoy, pero me voy. Él vendrá, pero no se va, sino que Él va a estar para siempre con vosotros. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora recuerden que esto fue la noche en que Él fue entregado. Y dice, mora con vosotros. O sea, antes de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor, el Espíritu Santo estaba con los creyentes. Pero una vez que Jesucristo resucitó, ese mismo día, cuando Él le apareció a los discípulos en el aposento alto, entonces Él sopló y les dijo, recibid el Espíritu. A partir de ese momento, el Espíritu Santo está en los creyentes. Comenzó allí y a partir de ese momento, cada vez que cuando nosotros aceptamos, no es cada vez, lo hacemos una sola vez. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo entonces viene a nuestro espíritu, le da vida y establece morada. En ese mismo instante ya el Espíritu Santo está en nosotros. Dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros en la persona del Espíritu Santo. Vemos entonces aquí un poco en cuanto al papel del Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo se va, el Espíritu Santo viene. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ellos ahora entonces y nosotros también, a través de Jesucristo, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, entonces nos da vida espiritual para que nosotros podamos vivir. En aquel día, y eso sería ya en unos pocos días a partir de eso, cuando Jesucristo resucitara, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahí está entonces un poco en cuanto a la interacción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Vemos aquí que entonces cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Padre. Cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Hijo. Cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos también el Espíritu Santo. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Podemos ver aquí entonces cómo los tres, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajan juntos en perfecta armonía en la vida del creyente. Vamos ahora a Juan capítulo 15 y versículos 26 y 27. Esto es unos minutos después de los versículos anteriores que acabamos de leer. Ahora estamos en el capítulo 15. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces ven aquí la perfecta interacción de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre va a enviar al Espíritu. El Espíritu da testimonio de Jesucristo. Entonces ahí vemos perfectamente cómo en armonía perfecta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando. Versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también. Y nosotros no estuvimos con él, porque le dijo a los discípulos, habéis estado conmigo desde el principio. Bueno, nosotros no hemos estado con Jesucristo desde el principio de su ministerio,
pero nosotros sí tenemos el testimonio dentro de nosotros. Y nosotros tenemos, ya que tenemos el testimonio dentro de nosotros, tenemos morando en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces nosotros también podemos dar testimonio, porque el Espíritu Santo da testimonio con nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y el mundo necesita que nosotros compartamos esa verdad. Vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio, le dijo a los discípulos, pero nosotros también podemos dar testimonio a los demás. Vamos ahora al capítulo 16, comenzando en el versículo 7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Ahora imagínense lo que está pasando por los pensamientos de ellos, está pasando por su mente. Cuando Él les dice, yo me voy, yo tengo que padecer, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. El Espíritu Santo va a venir. Entonces ahora les está explicando, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí podemos ver también el papel de cada uno, el rol de cada uno. El Espíritu Santo estaba trabajando a través de Jesucristo, pero en una forma limitada. O sea, la obra de Dios estaba limitada en la persona de Jesucristo, su persona física. Y entonces Él se iba y ya entonces el Padre y el Espíritu Santo podrían trabajar en una forma universal a través de todos nosotros, pero a través de nosotros porque mora en nosotros. Entonces dice, si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora voy a parar un momentito aquí para decir que nosotros siempre hemos dicho, yo también, de que el Espíritu Santo convence o redarguye, como dice otra traducción, al mundo, o sea, a los inconversos, de pecado, de justicia y de juicio. Pero también Él redarguye o convence a los creyentes. O sea, el Espíritu Santo, cuando hay pecado en la vida del creyente, el Espíritu Santo también le jala el mecate. O sea, lo acusa, lo convence, lo redarguye de pecado. Y también de justicia, o sea, la necesidad de recordar que nosotros fuimos justificados y debemos vivir una vida santa, separada para la gloria de Dios. Y de juicio, ¿qué significa? Bueno, yo creí que no había juicio para los creyentes. Sí, claro que hay juicio en esta vida y hay juicio también en el tribunal de Cristo. ¿Qué es el juicio en esta vida? El juicio en esta vida es cuando nosotros permitimos que pecado reine en nuestra vida, entonces viene el juicio, o sea, viene el castigo. Encontramos en Hebreos capítulo 12 que Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que tiene por hijo. ¿Por qué? Porque lo ama. O sea, ama demasiado a sus hijos para permitir que se pierdan en esta vida, que se pierdan en el mundo, que puedan dejar de dar testimonio. Entonces Él los va a castigar, les va a permitir cosas en su vida que les va a hacer recordar la necesidad de arrepentirse del pecado que en ese momento ellos le están permitiendo que suceda. Recuerden un caso específico, 1 Juan capítulo 5, un caso insólito. Dentro de la iglesia de Corinto había un hombre, miembro de la iglesia, que estaba conviviendo con la mujer de su padre, imagínense. Y el problema es que la iglesia de Corinto, más bien en vez de juzgarlo y disciplinarlo y sacarlo de la membresía para que Dios tratara con él, más bien lo estaban riendo, les causaba risa. Y entonces Pablo les escribió y les dijo, ustedes reunidos con mi espíritu, disciplinan a esa persona, sáquenlo, para que Dios pueda tratar con él. Y entonces en el segundo capítulo de la segunda epístola a los Corintios, entonces le dice, bueno, ahora ya sufrió bastante, entonces perdónenlo, tráiganlo de vuelta a la membresía, al compañerismo de la iglesia. Así que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y juicio, pero también convence a los hijos de Dios para que nosotros podamos vivir en una forma santa y piadosa y apartada para la gloria del Señor. Versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ahora, ¿qué pasa con el creyente? El creyente ya creyó, ya aceptó a Cristo como Salvador. Sí, pero no lo está aplicando en su vida.
De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Está hablando aquí del papel del Espíritu Santo después que Él se fuera. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Recuerden que la cruz fue un juicio contra Satanás. La cruz es el punto divisorio. La venida de nuestro Señor Jesucristo es el punto central de toda la creación. El calendario gregoriano empieza con el nacimiento de Cristo. Bueno, erró unos años ahí, 4, 5, 6 años, depende a quién le pregunte cuánto está errado. Yo pienso que 6. Pero el punto central de la historia es el momento del nacimiento de Jesucristo. Gálatas 4:4 dice en el cumplimiento del tiempo. O sea, cuando Dios dispuso en ese preciso momento que ya estaba desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios creó el mundo, ya quedó incorporado en la creación el lugar y el momento y la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces eso todo quedó listo y vemos en Génesis 3:15 la primera promesa de un Salvador, donde dijo que la simiente de la mujer le daría por la cabeza a Satanás, la serpiente, y entonces por eso dice aquí, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y ha sido encontrado condenado. Y entonces la muerte de Jesucristo le dio el golpe mortal a la cabeza de la serpiente. Y el Espíritu Santo entonces redarguye al mundo y también al creyente de pecado, de justicia. Y dice el versículo 12, también de juicio. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Aquí está hablando Jesús con sus discípulos. Él les había enseñado en esos tres años y medio todo lo que ellos podían asimilar. Inclusive a veces habían cosas que tenía que decirles varias veces, muchas veces, y aún le preguntaban y no le entendían. Una cosa que no entendieron era su resurrección. Inclusive cuando Él resucitó no lo creían. Algunos que andan diciendo por ahí de que hubo una psicosis colectiva, de que ellos tenían tantos deseos de que Él resucitara que se lo imaginaron. No, todo lo contrario. Más bien cuando dieron noticia de que había resucitado, dijeron que no. Felipe, Tomás, el incrédulo, él no estaba presente cuando Jesús apareció el primer domingo. Y entonces él dijo, si no lo viere y no pusiera la mano en su costado y no tocare con mi dedo los huecos en las manos, entonces no voy a creer. Bueno, 8 días después él estaba ahí, Jesús apareció y entonces ahí fue donde él creyó, donde lo vio. Pero había muchas cosas que él hacía falta decirles y que no podía, porque no lo podían asimilar. Él dijo todo. Entonces, el Espíritu Santo terminaría. Dice el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a recibir eso? Cuando venga el Espíritu de verdad, primero, Él os guiará a toda la verdad. Toda la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había podido darles toda la verdad. Todo lo que había dicho era verdad, pero no había podido terminar la revelación. Hacía falta enseñarles más. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces la futura revelación, el Espíritu Santo se la daría a los apóstoles. Ellos la escribieron, nosotros la tenemos entonces en las epístolas, en las cartas, en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, para que podamos nosotros entender. El Espíritu Santo les revelaría a los apóstoles para que ellos pudieran escribir su palabra. Entonces les revelaría lo que hacía falta. Además de eso, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo siempre señala hacia el Hijo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Otra vez vemos aquí el Espíritu Santo. Vemos la Trinidad trabajando. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque el Padre se lo había dado a su Hijo.
Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber el Espíritu Santo cuando viene. Vamos ahora entonces a Juan capítulo 1. Vamos a ver ahora la materia. Dios el Hijo, o sea, la encarnación. La encarnación de Jesucristo es el punto central de toda la creación. Se nos ha hecho un poco tarde el estudio, pero quiero terminar. Entonces, en Juan 1:1, vemos aquí donde Dios se hizo hombre, pero antes de eso, en Juan 1:1, en el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es la segunda persona de la Trinidad, allá en la eternidad, antes, en el principio, era el Verbo. ¿Cuál principio? El principio de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en ese principio yo les dije que ya había algo antes. ¿Qué había antes? Antes de eso ya Dios el Padre había pensado de la encarnación. Entonces Jesucristo, o sea, el Hijo de María, ya existía en la mente del Padre desde antes. Entonces por eso dice aquí, en el principio era o existía el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. La palabra aquí con significa en una relación íntima e inconfundible con. Es la preposición en el griego sun, que significa en una relación íntima e inconfundible con. Y luego termina diciendo, y el Verbo era Dios, o sea, es lo mismo. Entonces, en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces vemos aquí que el Verbo fue, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, el ejecutor de la obra. Todas las cosas por Él fueron hechas, está hablando de la segunda persona de la Trinidad, el Jehová del Antiguo Testamento, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos al versículo 14. Estamos en Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria. Está hablando aquí de la transfiguración. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ahora, ¿quién dijo eso? Juan. Sí, pero el otro Juan. El primer Juan, el versículo 14, lo dijo Juan el apóstol. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero el versículo 18 lo dice Juan. ¿Pero cuál Juan? El otro Juan. O sea, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces vemos aquí la materia, que es Dios encarnado, el Hijo, la encarnación. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3 y el versículo 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Está hablando de Adán, el primer hombre. En Adán nosotros morimos. Cuando Él pecó, nosotros pecamos. Cuando nosotros vinimos a este mundo, ya éramos pecadores. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Y por eso pecamos. Eso lo trae de nuestro padre Adán. Y en Adán todos mueren. Pero en Cristo todos serán vivificados. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, entonces
esa muerte se convierte en vida, aunque vamos a morir físicamente, pero vamos a vivir eternamente con nuestro Señor. Versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Jesucristo, espíritu vivificante. Vamos ahora a Juan capítulo 17, vamos a regresar a, Juan. ¿Qué pasó acá? Me enredé. Ok, bueno, no se preocupen por lo que dice arriba. Vamos a ver algunos versículos acá. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Dios se hizo hombre. Jesucristo era Dios, pero Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó de la gloria, continuó siendo Dios, pero en forma humana, y su deidad estaba escondida dentro de la humanidad. Y se humilló a sí mismo estando como hombre hasta la muerte y muerte de cruz, y lo hizo por nosotros. Y Pablo lo que dice es, aprendamos de lo que él dice. Aprendamos de lo que él dice. Vamos ahora a Juan 17:5. Ahora sí. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, está hablando aquí de la oración intercesora. Pocos horas antes que él fuera tomado preso, llevado ante Pilato, bueno, primeramente ante sumo sacerdote y el Sanedrín, después entonces ante Pilato. Ahora pues, Padre, está orando por los suyos. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces vemos como aquí Él siempre ha sido. Y Él dejó su gloria, los tres de ellos, Juan, Pedro y Jacobo, lo vieron en la transfiguración, era un vislumbre hacia, vimos su gloria, dijeron, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero no todos los demás lo vieron, solamente ellos, y fue algo momentáneo, nada más como un vislumbre de su gloria. Pero entonces él ahora está diciendo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Allá, cuando era el Verbo, en la forma preencarnada, allá en la eternidad, estaba al lado del Padre, estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cohabitando juntos. Entonces Él dejó su gloria para venir aquí a ser humano. Ahora entonces el Señor le está diciendo, ahora ya voy para allá, entonces para que tú me restaures aquella gloria al lado tuyo, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos ahora a 2 Corintios, capítulo 8 y el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vean a Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, o sea, estamos hablando del creador del universo, estamos hablando del dueño del cielo y la tierra, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, la pobreza de Jesucristo, Él viniendo a este mundo, haciéndose hombre y humillándose hasta la muerte y muerte de cruz, con su pobreza, que nosotros entonces fuéramos enriquecidos. Vamos ahora a Apocalipsis 3:14. La iglesia La Odisea es una de las 7 iglesias de Asia Menor.
Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, está hablando de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces vemos cómo es lo que comenzó, el principio de la creación, la encarnación. No es el principio de Dios, no es el principio de Jesucristo en su forma eterna, sino en su forma humana. El principio de la creación. Lo primero que ocurrió en la mente del Padre es que un día Dios sería hombre. Colosenses 1, 15, 16. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Entonces, pensemos un momentito. Cuando en la mente del Padre, Él creó a su Hijo, o sea, no creó al Verbo, no creó a la segunda persona de la Trinidad, sino que creó al Hijo de María, el que se iba a hacer hombre. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Hay tres preposiciones aquí en el versículo 16. En Él, luego dice, todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. Versículo 16, 17. Y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Entonces, Jesucristo es el primero en nacer, la primogenitura en la creación, pero también es el primogénito en morir. Alguien dirá, bueno, yo creí que Abel fue el primero que murió. No, en la mente de Dios Padre ya Jesucristo, allá en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo se hizo hombre, Él vivió, Él murió, resucitó, se sentó a la diestra del Padre, antes de ninguna otra cosa que Dios hiciera. Primero estaba eso. Por eso está el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ahora, ya para terminar, vamos a 1 Juan capítulo 5. Ya casi terminamos. 1 Juan 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, nuestra fe en Jesucristo, creemos que Él es la encarnación. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es la persona de quien están hablando la ley y los profetas. Él es el cumplimiento de todas las profecías. Entonces, ¿quién vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Recuerden en Juan capítulo 3, donde él habla del nacimiento de agua, que es el nacimiento de mamá, y sangre. O sea, Jesucristo está hablando aquí de sus dos naturalezas. Está hablando de la naturaleza de María y la naturaleza de su Padre. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Agua, nacimiento de mamá, nacimiento de María. Sangre, viene el Padre hizo que María, siendo virgen, quedara embarazada con él. Entonces ahí está la sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. O sea, en la persona de Jesucristo está la humanidad y la divinidad. Y el Espíritu es el que da testimonio. Entonces ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Recuerden que el Espíritu Santo siempre señala hacia Jesucristo, da testimonio de Jesucristo. El Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno.
y 3 son los que dan testimonio en tierra. Ahora, tomen nota que aquí está hablando de Jesucristo. En la tierra, ¿quién está en la tierra? Jesucristo. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Aquí está la Trinidad. Entonces, está el Espíritu Santo, Jesucristo en forma humana, el agua, y Jesucristo en forma divina, la encarnación, Dios hecho hombre. Y estos 3 concuerdan. Estos 3 concuerdan. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy? Estamos hablando de que Dios se manifiesta en 3 personas. Y espero que el estudio de hoy les ayude para que puedan entender un poco mejor. Es difícil. Yo me gocé preparando este estudio. Espero que ustedes se hayan gozado también al estudiarlo juntamente conmigo, que podamos entender un poco mejor la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que tu palabra pueda reinar en nuestra vida. Es difícil entender, Señor, muchas cosas acerca de ti, por la sencilla razón que tú eres infinito y nosotros somos finitos. Pero a través de tu Santo Espíritu, iluminándonos en la lectura y el estudio de tu palabra, podamos entender un poco. Y que lo poco que entendemos de tu revelación, podamos aplicarla. Que sea una vida cambiada, una vida transformada, para tu honra y para tu gloria. Señor, si hay alguien hoy que todavía no te conoce como Salvador personal, que sea esta la hora en que reconoce su pecado, se arrepiente de todo corazón y te recibe como su único y suficiente Salvador personal. Y Señor, hijos tuyos, que no están viviendo conforme a tu palabra, andan en el mundo. O tal vez no andan en el mundo, pero no están dejándose usar. No están viviendo tan cerca de ti como deberían. No están permitiendo que tú vivas tu vida a través de ellos. Señor, que el estudio de tu palabra pueda ayudarlos a entender mejor y a entender la necesidad de una dependencia completa y total en que tu Santo Espíritu pueda trabajar en ellos y a través de ellos, para que el mundo pueda verte a ti y que tú recibas la gloria. Gracias, Señor, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.